Este viernes 16 de mayo, en Sabiduría para todos los días, vamos a considerar el deber o el placer. Estamos en Proverbios capítulo 21, verso número 17. Leemos la Nueva Traducción Viviente. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Soy el pastor Rafael Pola y me da gusto compartir la lectura y meditación del libro de Proverbios. Bienvenidos. Muy rápido, estamos llegando ya al final de otra semana, ya estamos en el día viernes. Para muchos es el fin de la semana laboral, aunque también otros muchos continúan trabajando el fin de semana. Gracias a Dios que podemos compartir su palabra, cualquier circunstancia que sea en nuestra vida, siempre tendremos oportunidad de encontrar tiempo para leer y meditar en su palabra. Hoy vamos a un tema muy interesante y que de hecho marca diferencia en la vida de muchas personas. Algunos viven con una idea muy clara de la vida como placentera y otros viven con la idea de su vida muy clara respecto a los deberes. Deber o placer. Hay quienes viven con un umbral muy alto del deber, se exigen mucho, no dejan pasar un solo detalle, esperan perfección y suelen ser muy duros con ellos mismos. Generalmente le toca ser así al primer hijo. Su educación estricta, en algunos casos obsesiva de los padres, los crían como personas muy orientadas a las reglas. No se permiten fallar y tampoco aceptan que los demás fallen. Son muy exigentes. Pero hay otros, a veces son los hijos menores, quienes viven para pasarla bien, para jugar. Lo disfrutan todo, incluso pasan por alto sus responsabilidades y también sus valores. Toda su vida se reduce a la palabra placer. Dice por ahí que se sueña con una vida placentera y la realidad nos despierta al deber. Pasamos nuestra vida cumpliendo con nuestras obligaciones y ya, llegando a los últimos metros, nos embarga la nostalgia de aquellas cosas que dejamos pasar y que no supimos disfrutar, abocados solamente a cumplir. La sabiduría, en este aspecto como en muchos otros, se encuentra justamente en un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que puede ser movible, pero equilibrio al fin, dependiendo de las circunstancias de la vida. Porque el proverbio nos enseña que vivir hacia el placer de manera desproporcionada, lo único que logra es sumirnos en la pobreza. No se debe amar el vino, no se debe amar el lujo y no se debe amar el placer. Esto quiere decir que los placeres de nuestros sentidos no deben convertirse en dioses tiranos que nos esclavicen. Me refiero a lo que vemos, a lo que olemos, a lo que sentimos, a lo que oímos o a lo que gustamos. Nunca los sentidos deben de estar por encima de lo que es bueno, de lo que es saludable y lo que es justo. Eso es justamente
lo que implicaría la desproporción de un sentido. Comer, beber aquello que no es bueno, que no es saludable o que no es justo. La cultura del palacio, ese ambiente en el que surge o se formaliza la cultura de la sabiduría, justamente el proverbio, el rey vive en medio de los placeres del palacio. Estaba rebosante de toda clase de bienes. Recuerden cómo incluso se habla de la riqueza extraordinaria de Salomón y las cosas que llevaban los visitantes para congraciarse con él. Sin embargo, cuando la cultura del palacio está tan rebosante de toda clase de bienes, de placeres, también va de la mano que el dignatario, el rey, el potentado, se olvide de los deberes y esto le cause grandes males al pueblo y sin duda que también le causará grandes males al propio rey. Una tragedia ejemplifica muy bien esta verdad. Al regresar del campo de batalla, Urías tenía derecho de ir a dormir con su esposa, pero tenía en tan alta estima su papel como miembro del ejército de David, que prefirió quedarse a dormir a la puerta del palacio del rey y así cumplir con su deber. En contraste, el propio rey, David, dejó de cumplir con su deber de estar al frente de su ejército y decidió disfrutar del placer de tomar a la esposa de Urías. La historia está en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Deber o placer. De alguna manera, Pablo ejemplifica la sabiduría de quien sabe disfrutar de la abundancia y también de la escasez. Esto es el equilibrio. Él dice, sé vivir con contentamiento si tengo mucho y también sé vivir con contentamiento si me toca tener poco. Por extensión, diríamos que hay que cumplir con nuestros deberes y disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos da. Uno de los mayores placeres de un seguidor de Jesús es presentarse ante la presencia del Señor y adorarlo con todo el corazón. Un placer de un seguidor de Jesús es hacer el bien y servirlo con toda intensidad. Un placer de quien sigue a Jesús, y placer implica algo que se disfruta, es la compañía de los seres amados, de una buena mesa, de un buen concierto, de un buen libro, de un buen programa de televisión. Saber disfrutar la vida implica los regalos que el Señor nos da para hacer nuestra vida mucho más llevadera. Hay buenos vinos, hay lugares de un lujo apabullante y hay placeres superiores que embellecen el alma. Pero Proverbios nos recuerda que el lujo, el vino y el placer en demasía también pueden llevar al fracaso, a la ruina y a la pobreza. Si amas al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, has tomado la medicina preventiva, ya que no vas a convertir ni al lujo, ni al vino, ni al placer en un ídolo. Lo pondrás en su justa medida. Y no tendrás que dirimir un debate muy cruento y profundo entre vivir para los deberes o vivir para los placeres, ya que tu más alto placer en la vida es amar a Jesús. Y este placer se satisface por completo cuando, como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ves que hemos cambiado un poco el enfoque?
Y en lugar de estirar la cuerda entre jalar hacia el placer o jalar hacia el deber, hemos encontrado que en la sabiduría hay un equilibrio sensato para que no satanices todo aquello que te provoca un placer y tampoco pienses que la vida simplemente es cumplir con deberes. Siempre ser sabio es vivir a tiempo y en el lugar adecuado. En tu vida hay momentos para disfrutar a plenitud. Recuerdo un viaje que hice de adolescente, un viaje misionero, y íbamos en un auto con quien nos iba conduciendo en el viaje, y esa persona, antes de irnos, entró a su cocina, sacó una bolsa de la que usaban para el mandado, y había un objeto grande ahí, y lo metió en el carro y nos fuimos. Ya habíamos circulado un buen rato, nos dice, esperen, vamos a detener un poco para descansar. Se paró, sacó el objeto enorme de esa bolsa y era una enorme sandía con un cuchillo respectivo. La abrió y era una sandía roja, dulce, deliciosa. Tengan, nos dijo a cada quien, tomen un pedazo de sandía. Un momento tan placentero en camino a cumplir con un deber. En cada área de tu vida, Dios te permite asumir responsabilidades. Cúmplelas y cumple con dignidad tus deberes. Tus deberes te honran. Ser padre, ser esposo, ser jefe, ser empleador, ser director, ser maestro, ser un vendedor, implica para ti y para mí asumir deberes y responsabilidades. Cúmplelos de manera honrosa, de manera profesional, siendo responsable. Y eso va a ser una corona sobre tu cabeza. Pero también la vida te dará, cumpliendo tus deberes, una y mil ocasiones para disfrutar de la vida. Vive cada día, cada instante del día, con la sabiduría de quien es responsable y con la sensibilidad de quien puede conmoverse incluso con la sonrisa de un bebé, con una puesta de sol o con su nacimiento detrás del océano o una rebanada dulce de sandía. ¿Cuál es tu respuesta hoy a la sabiduría del Señor y a la palabra de Dios para tu corazón? Deber y placer. Hemos puesto como título de esta meditación una disyunción, deber o placer. Podríamos concluir con una conjunción, deber y placer. Cada uno en su justa medida, cada uno bajo la autoridad del Padre, que es amor, que es gracia, que es misericordia, pero también que es disciplina y que es rectitud. Espero que todas las mujeres me acompañen este sábado en la reunión mensual que tenemos aquí en Cancún. Estarán vinculadas e informadas por medio de su propia red en WhatsApp. Espero que hayan todos confirmado y que hagan planes para acompañarnos. Es una vez al mes. Vale la pena dejar esa fecha apartada. Y el domingo continuamos con nuestro curso sobre vida espiritual. Recuerden que hay que leer el capítulo correspondiente al documento que les compartimos. Es el capítulo 3 del libro Vida en Comunidad, de un gran autor, mártir del cristianismo, Dietrich Bonhoeffer. Vamos a tenerlo como referencia para seguir hablando del día solitario, porque la vida en comunidad tiene también su primer momento o su momento de un día solitario. Tú necesitas estar solo una parte del día, en silencio y en soledad,
solamente conectándote con el autor de la vida. Espero que así sea. Y por aquí nos encontramos mañana para terminar esta semana de mayo.